Buen día, hermanos. Mantenga sus Biblias abiertas, su Biblia abierta ahí en el Salmo 24. Ya lo leíamos hace un momento y hay una historia que leí en un libro que se llama El Dios Pródigo, de un autor que se llama Tim Keller, el cual recomiendo muchísimo este libro. Y me gustó mucho una historia que leí en este libro que quiero relatarles. Y la historia decía más o menos así. Decía que en un reino, había un rey, obviamente, y que ante este rey la gente, perdón, los niños pueden salir, la gente se presentaba ante el rey para ofrecerle algún tributo, algo de su cosecha, algo de su vida. Y la historia cuenta que llegó un campesino que fue a darle lo mejor de su cosecha, le llevó un montón de vegetales, le llevó lo mejor que tenía de vegetales, llegó ante la presencia del rey y le dijo: rey, aquí está lo mejor de mi cosecha, queremos que sea para ti, queremos que la uses en un gran banquete con tu familia, queremos que la disfrutes, estamos agradecidos por tu reinado. Y este hombre lo hizo con todo su corazón. Y el rey le dijo a este hombre: gracias, y ¿sabes qué? ¿Has visto todas las tierras, los acres, como le dicen aquí, las hectáreas que hay alrededor de tu casa? Son mías. Te voy a decir algo, yo te las regalo para que sigas cosechando y para que sigas sembrando. Entonces este hombre llegó con vegetales y se fue con un montón de tierras más para que siguiera cosechando. Cerca de ahí estaba un ganadero de Monterrey, porque en Monterrey nos gusta el ganado. Y se le prendió el foco y él dijo: ¿cómo? ¿Tierras por vegetales? ¿Qué no me irá a dar a mí el rey si le ofrezco ganado? Entonces este hombre tuvo una buena idea. Llegó a su casa, fue a seleccionar lo mejor de su ganado, pura carne Angus, Prime Choice, ¿ok? Es el grado más alto que hay. Y escogió las mejores vacas y se las llevó al rey. Y le dijo exactamente lo mismo: rey, aquí tienes este ganado para que hagas un gran banquete con toda tu familia, con todos tus sirvientes, para que lo disfrutes. Este rey tomó ese ganado y le dijo: muchas gracias. Y este hombre como que se quedó ahí un ratito para si le decía algo más, y el rey le dijo: gracias. Y este hombre comenzó a irse como que diciendo: son muchas, sí, gracias. Ok, pues nos vemos mañana, ¿verdad? Nos vemos mañana en el palacio. Y el rey no le ofreció nada a este hombre. Al tiempo este hombre comenzó a estar amargado. Veía al hermano que tenía montones de tierra por vegetales y él había dado lo mejor de su ganado realmente y a él no le dieron nada. Al tiempo el rey se da cuenta que este hombre está malhumorado, está enojado y lo manda a llamar. Y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan amargado? Y este hombre con mucha sinceridad le dijo al rey: rey, es que no entiendo. Aquel hombre te dio vegetales y tú le diste un montón de tierras. Yo te di lo mejor de mi ganado y a mí no me diste nada. Y el rey le contestó muy sabiamente: ese es el problema. El problema es que tú no me diste tu ganado, te lo diste a ti mismo. Y esa historia me voló la cabeza, porque nos hace entender la santidad no desde las acciones, sino desde un corazón agradecido. Nos hace entender la santidad en otro nivel. Y muchas veces ustedes y yo aparentamos una vida santa en las cosas exteriores solamente. Pero el texto que tenemos delante de nosotros nos va a enseñar mucho acerca de la verdadera santidad. En muchas ocasiones podemos estar viviendo una vida cristiana mediocre y con mucha amargura porque desconocemos al Dios a quien servimos y lo que demanda de nosotros. Y el salmo que acaba de leer el pastor Víctor, justamente David está buscando que el pueblo medite en las implicaciones de la naturaleza de Dios como dueño de todo y en la profundidad de la demanda de santidad que pide de nosotros al estar en su presencia.
Esta demanda no es opcional, no solamente para algunos o para quienes les interese. Esta es una demanda abrumante, a través de la cual será juzgado todo el mundo. De hecho, el rey David en el texto nos muestra cómo ese Dios creador de todo lo que existe también es un rey de gloria, Jehová de los ejércitos, que viene a encontrarse con su pueblo. Entonces, David, con este pequeño salmo, tiene propósitos muy particulares para el pueblo que lo cantaba. Así que preparémonos, porque vamos a reflexionar en la verdad de este salmo, buscando que afecte nuestras vidas de manera significativa. Y la verdad principal de ese texto es la siguiente, para que tome nota y esta semana medite en ella. Solo los de corazón puro están listos para recibir al Rey de la Gloria. Solo los de corazón puro están listos para recibir al Rey de la Gloria. Padre, guíanos en tu palabra, guíanos en tu verdad y permítenos ser confrontados con ella, fortalecidos con ella, y que nuestra fe crezca, Señor, en ti. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Y miren cómo empieza la primera parte de este texto. Y la primera cosa que quiero decir, voy a decir tres solas o tres solos. Y lo primero que quiero decir es: solo Dios es creador y dueño de todo. La primera verdad que encontramos en este pasaje es que Dios es dueño de todo lo que existe, de la tierra, su plenitud y todas las personas que la habitan. Necesitamos reflexionar en las implicaciones de esta verdad universal. Es decir, Dios es dueño de toda la creación, pero también es dueño de todos los seres humanos. Él manda en su creación. Él es dueño de todas las cosas. Y esto es muy interesante porque el ser humano desde el principio de la creación está buscando su independencia de Dios. Y aún en nuestros tiempos modernos podemos ver a una sociedad rechazando a Dios completamente, creyéndose dueña y autora de sí misma y dueña de su futuro. Nos damos cuenta con todas esas ideologías que hay, que el hombre quiere redefinirse a sí mismo. Está rechazando a Dios completamente y está diciendo: yo soy mi propio dueño. Pero ante eso, la primera verdad que encontramos en el texto y a la que David hace énfasis es: no, Dios es el dueño de todo. Y Él es el dueño aún de los habitantes de la tierra. ¿Cuál es la razón por la que Dios es el dueño? Es una buena pregunta. ¿Qué nos dice el pasaje? ¿Es porque Dios compró al mundo y tiene todas las facturas originales? Yo tengo un amigo con el que trabajaba que él guarda las cajas de todo, las facturas de todo. Yo le dije que tenía un problema. Las cajas se tiran al siguiente día, ¿sí o no? ¿Es que Dios tiene las cajas de todo porque lo compró? ¿O es que Dios es un ladrón y se robó toda la creación y ahora le pertenece? El pasaje está diciendo algo muy particular. La razón es que Él es dueño de todo porque Él fundó todo. La razón por la que todo le pertenece a Dios es porque Dios es el creador de todas las cosas. Y posiblemente el salmista tenga en su mente el relato de Génesis, ¿se acuerdan? Dice el pasaje: del Señor es la tierra y plenitud, y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Y la forma en la que el salmista habla de cómo Dios trabajó las aguas es justamente la escena de Génesis. En Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿se acuerdan? Entonces, después de crear el primer día, el día y la noche, en el segundo día, Dios dice que hay extensión de las aguas y Dios crea los cielos. Después de crear la extensión de las aguas y crear los cielos, le dijo a las aguas: pónganse en algún lugar, que surja lo seco, y a lo seco le llamó tierra y a las aguas le llamó mar. Y sobre esa base, sobre ese fundamento, Él se construyó todo lo demás. De hecho, ¿el ser humano de dónde viene? ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Y es como si el salmista dijera: miren, Dios es dueño de todo porque Él fundó todo. Él puso las bases sobre todo. Todo lo que se construye en el cielo y en la tierra, en la expansión de los cielos, en la expansión del mar y en todo lo que está seco, ¿a quién le pertenece? A Dios, incluidos los habitantes de la tierra. Y la forma poética en la que el salmista está usando esto es para recordarnos que Él nos fundó, que Él creó todo lo que existe. La razón por la que hoy pisamos una tierra seca, la razón por la que hoy respiramos, por la que hoy podemos ver los cielos, ver el mar, construir edificios en tierra fija, es porque Él fundó y a Él le pertenece el mundo, sus habitantes y todo lo que hay en Él. Pero
ve algo más en el texto, porque el salmista nos está dando un argumento apologético importante. Palabra dominguera, apologética. ¿Qué es la apologética? La defensa de la fe. Es una forma en la que articulamos nuestra fe para que suene razonable y para que se vea lógica. Y hay un argumento aquí cosmológico, otra palabra dominguera, ¿ok? Cosmos, mundo, lógico, razonamiento del mundo, ¿ok? Es lo único dominguero que voy a decir. Pero ponga atención en esto, porque la mayoría de los científicos actualmente han aceptado que el universo tuvo un comienzo. Ya sería absurdo, sería completamente absurdo que un científico ahora se levante y diga que no, que el universo ha sido eterno. Porque las evidencias científicas hay que hubo un origen, hubo un inicio. De hecho, todos hemos dicho esta frase: ¿quién fue el primero, el huevo o la gallina? ¿Quién fue el primero? La gallina. Los infinitos reales son absurdos y no existen. Todo tuvo un comienzo. El problema está, o la tentación está en a quién se atribuye el origen de todas las cosas. Stephen Hawking, físico teórico inglés, ya falleció, llegó a decir que la idea de un Dios es irrelevante y que el origen del universo se lo debemos a la nada, que fue un regalo gratuito de las leyes físicas. Pero ahora piensa en lo siguiente: ¿estamos de acuerdo en que este mundo tuvo un origen? Y ese origen y ese diseño inteligente, lo que estamos diciendo es que no solo vamos a demostrar que Dios existe. Ese no es nuestro argumento. Nuestro argumento no es Dios existe. Nuestro argumento es Dios es dueño de todo porque Él creó todas las cosas. Las cosas existen porque tuvieron su origen en Dios. Yo no puedo hablar sobre Dios tratando de que sea una variante más de una ley natural. No puedo hablar sobre Dios tratando que sea algo como una materia espacial o como una persona más. Dios es el creador de todas las cosas y todas las cosas tienen su origen en Dios. Entonces no podemos argumentar que Dios existe. Lo que argumentamos es que Dios dio origen a toda la existencia. Y esta verdad tiene una lógica. Imagínate que vas al desierto y en el desierto te encuentras una casa construida, bonita, sola, abandonada, en medio de la nada. Y tú entras a esa casa y no encuentras a nadie. Después comienzas a investigar de quién es esa casa y nadie la reclama, excepto una persona. Y esa persona dice que tiene los planos de esa casa, esa persona dice cómo construyó esa casa. Tú tienes de dos opciones: o creerle o creer que es un loco. Lo único que no puedes decir es que no es razonable que él demande esa casa como suya. A lo largo de la historia, cuando la ciencia dice el origen es de la nada, y si fuera la única alternativa diríamos, uy, la ciencia tiene razón. Pero históricamente, a través de los años y de miles de años, siempre ha habido alguien que ha reclamado el universo como suyo. Y ese es nuestro Señor. Entonces, nuestras opciones son dos. Una, gracias. O das un gran salto de fe para creer que la nada creó todo lo que existe, o crees en la palabra del Señor que eres el dueño de todas las cosas. Pero ¿sabes por qué muchas veces la sociedad decide eliminar a Dios del mapa? Justamente es porque si aceptas que hay un creador y dueño de todo lo que existe, Él puede demandar lo que Él le plazca de su creación. Y lo que vemos en el mundo es que el mundo cada vez se está alejando más de Dios, está rechazando que Él existe absurdamente porque no les gusta que alguien les diga lo que tienen que hacer. Y estas aseveraciones están contaminadas por un montón de motivaciones incorrectas. ¿Te das cuenta cómo nuestra fe es completamente lógica? Muchachos, nuestra fe es completamente lógica. ¿Vas a ocupar fe para creer en la nada? ¿O vas a estimular tu fe para creer en el Dios de tu salvación? Cuando Adán y Eva fueron tentados por la serpiente, la gran mentira de Satanás fue que si comían de ese fruto iban a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, y que no iban a morir, que era mentira lo que Dios les había dicho.
En otras palabras, lo que implicaba comer del fruto, la mentira de Satanás, era que el hombre iba a tener la capacidad de decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y ese es el pecado que impera en nuestros días y va a seguir imperando. El hombre siempre quiere definir lo que es bueno y lo que es malo. El hombre quiere apelar a su aparente libertad o a su independencia. Pero hermanos, si Dios es el dueño de todo lo que existe, porque Él fundó la tierra, Él pone las reglas del juego. No podemos ponerlas nosotras. Tan finitos, nuestros años son 70, 80, 90. ¿Queremos reinventar la rueda, como dicen? ¿Queremos aconsejar a Dios cómo deben ser las cosas? Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando creí los montes, cuando pesé los montes? Estos montes van a estar después de que tú estés aquí. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el mundo para adueñarse de lo que es de Dios? El salmista está llevando a la congregación, a su pueblo, a adorar a Dios, diciendo, recuerden que Él es el dueño de todo porque Él fundó este mundo sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Iglesia, cuando vengamos a orar al Señor, cuando estemos en nuestra vida diaria reflexionando en la verdad de Dios, recordemos que Él es el dueño de todo, que Él es el dueño de nuestras familias, Él es el dueño de nuestros hijos, Él es el dueño de nuestros matrimonios, Él es el dueño de nuestro dinero, Él es el dueño de nuestras capacidades y nuestros dones. Él es el dueño de todo lo que existe. ¿Y qué es lo que demanda este dueño creador de todo lo que existe según el texto, según el Salmo 24? Dice, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? Es interesante porque Dios siempre tuvo relación con su pueblo de alguna manera. Y en toda la Biblia se demandó de santidad para que pudieran acercarse a Él. Y Dios siempre dio los medios necesarios para cumplir con esa santidad. Y siempre dio su gracia para cumplir con esa santidad. La respuesta corta de quién puede estar en su lugar santo es los que viven en santidad. Esta es una verdad que vemos a lo largo de la Escritura. Hebreos 12:14 dice que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Y en la ley de Moisés encontramos que debemos ser santos porque Él es santo. Pero si te diste cuenta, y vamos a leerlo en un momento, mira las formas en las que el salmista, las frases que utiliza para hablar de la santidad. Dice, ¿quién podrá estar en su lugar santos? Ahí va, el de manos limpias, el de corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. ¿Cómo me gustaría que esta lista cambiara un poquito, ¿no? Y que en lugar de hablar de esta lista, el salmista dijera, ¿quién subirá al monte del Señor? El que viene todos los domingos a la iglesia, el que bolea bien sus zapatos, el que se viste bien, el que no dice groserías, el que lee su Biblia todos los días, el que viene a la escuela dominical, que es bueno venir. O sea, todo lo que estoy diciendo es bueno, ¿ok? Háganlo, vengan. Pero ¿cómo nos gustaría que esta lista fuera de cosas externas, superficiales, con las que podamos cumplir? De hecho, los fariseos cumplían con un montón de reglas y aparentemente se veían bien en santidad. Pero Jesús dijo que eran sepulcros blanqueados porque por dentro estaban muertos. Y la frase que usa este texto para hablar sobre la santidad no está en las acciones y no está en las obras. Así que si tú y yo veníamos aquí para presumir nuestra santidad por nuestras acciones, por nuestras obras, ante esta lista no podemos presumir nada. Lo que está diciendo el pasaje es que el de manos limpias y el de un corazón puro, y el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con reengaño, él es el que recibirá la bendición del Señor. Solo los de corazón puro pueden estar cerca de él, está diciendo el pasaje. Y mira, cuando yo era estudiante del seminario, ya hace algunos kilos, viví en la parte de solteros. Y en el seminario había una asignatura que se llamaba carácter cristiano. Y evaluaban tu carácter cristiano, perdón. Pero ¿cómo lo evaluaban? De dos maneras. Una, tenías que hacer el aseo de tu cuarto y el aseo de un área común del internado, del monasterio donde estaba. Y cuando hacías eso, llegaba el prefecto a revisar y decía, ok, Josué hizo su aseo, y palomeaba.
La segunda forma en la que hablaban el carácter cristiano era que llegáramos temprano a los cultos de capilla. ¿Ok? Entonces, en los cultos de capilla siempre estaba el prefecto viendo, llegó Josué, llegó tal, ¿ok? Y si hacías eso, garantizabas una buena calificación en carácter cristiano. Qué bueno sería que Dios evaluara así la santidad, ¿verdad? Poniendo un checklist. Pero mientras iba a hacer el aseo, hay veces que no lo quería hacer y estaba enojado porque nos obligaban a hacer el aseo. Pero hay veces que tenía tanto sueño que no quería ir al culto de capilla porque era muy temprano y estaba de malas en el culto de capilla. Pero tenía mi palomita. Pero tenía mi calificación al final. La profundidad de ese texto nos debería de poner a temblar, porque lo que Dios está demandando de una persona para que se acerque a Él es un corazón puro, que tenga manos limpias y que no eleve su alma a cosas vanas ni jure con engaño. Hermanos, la forma en la que Dios evalúa y sondea nuestras vidas no es superficial, sino que Él sondea nuestras vidas y pesa nuestros corazones. Él sí tiene la capacidad de ver nuestras motivaciones. Él sí tiene la capacidad de ver nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y la forma en la que Dios evalúa nuestra vida según este salmo y la demanda que Dios está poniendo en ese salmo para nosotros, tiene que ver con tener un corazón puro. Y esto se encuentra en todas las escrituras. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo en 1 de Juan 3:15 que el que aborrece a su hermano, ¿qué es? Homicida. Mateo 5, 27 a 28 dice, ustedes han oído que se les dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Te das cuenta cómo es que la santidad y la pureza que Dios demanda de nosotros no comienza en las acciones, sino en el corazón? Y lo que Dios está demandando en este salmo, para que su pueblo le adore, es que tengan un corazón puro. Tranquilos que yo estoy igual que de preocupado que ustedes. Pero David quiere que pensemos en esto. El Evangelio de Jesucristo en ningún momento baja la vara. En ningún momento dice, bueno, pero pues nadie lo cumple, ¿verdad? ¿O sí? ¿No? ¿Verdad que no? ¿Cómo ven si nos relajamos? En ningún momento hay ese pensamiento en la Biblia. Y esta sección termina diciendo dos cosas maravillosas. Número uno, que solo los de corazón puro pueden recibir la bendición, la justicia del Dios de su salvación. Y hermanos, esta es una gran verdad. Solo los que tienen un corazón puro pueden acercarse a Dios. Solo el que vive en santidad tendrá la bendición de Dios. Recuerde eso. Y la forma en la que el salmista nos termina de matar, como decimos en México, es diciendo, fíjese el versículo 6, tal es la generación de los que le buscan. El salmista está diciendo, así se ve la generación o el pueblo que busca el rostro de Dios. Quisiéramos que hubiera como algo que dijera, pero miren, no, el salmista está diciendo que así es la generación que busca el rostro de Dios. Los que buscan el rostro de Dios viven en santidad, viven con un corazón puro. Pero, gracias a Dios, que hay un hombre por ahí, ¿se dieron cuenta? De los que buscan tu rostro, ¿como quién? Como Jacob. Oigan, a ver. Jacob no era el más corazón puro que digamos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Sí? Antiguo Testamento. Es interesante porque Jacob era el padre de las 12 tribus de Israel. Y cuando está diciendo que así es la generación que busca a Dios y luego nos pone a Jacob como ejemplo, yo digo, ¿cómo? ¿Por qué?
Y no tenemos mucho tiempo para ir a Génesis 32, pero si se acuerdan, Jacob, su nombre fue cambiado justamente por encontrarse con un varón en Peniel. ¿Se acuerdan de eso? Y la historia dice que Jacob luchó con ese varón toda la noche y al parecer Jacob iba ganando, pero aquel varón tocó el muslo y estaba amaneciendo y este varón le dice a Jacob, déjame, y Jacob le respondió, no te dejaré, sino que me bendices. Y el varón le pregunta, ¿cuál es su nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le respondió, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Y después de esto el varón lo bendijo y Jacob se dio cuenta de que había estado con Dios. Y dijo, vi cara a cara a Dios y fui librado. Jacob recibió la bendición de Dios, de la que estás hablando el Salmo. Pero Jacob era un engañador. Jacob usurpó a su hermano. Me encanta que Jacob esté ahí porque nos da un respiro de esperanza, ¿sí o no? Si Jacob pudo, entonces yo puedo. Si Jacob como pecador alcanzó la bendición de Dios, la pregunta es, ¿cómo la alcanzó? Por la obra de Dios en su vida. Jacob iba huyendo y huía de su hermano y estaba a punto de encontrarse con su hermano y Dios se le aparece en el encuentro y Dios le cambia el nombre y Dios lo bendice. Gracias a Dios por ese texto, porque nos genera esperanza. Hace un momento, cuando meditamos en lo que implicaba la santidad, en lo que implicaba el corazón puro, estoy seguro que todos nosotros nos descalificamos. Si hubo por aquí alguno que no se descalificó, vele por su alma, porque se va al infierno. Pero todos nos descalificamos cuando vimos las exigencias del Salmo. Pero ahora tenemos una esperanza al recordar la obra que Dios hizo en Jacob. Y no solo en Jacob, sino la obra que siguió haciendo a lo largo de muchas generaciones hasta llegar el tiempo de David. Y si se fijan en sus Biblias, en la parte de abajo, en un ladito, hay una palabra en la mayoría de las Biblias que dice Selah. Después de esta verdad tan densa, Dios es el creador de todo lo que existe porque Él fundó, Él puede mandar lo que quiera y lo que demanda Dios es un corazón puro para que se puedan acercar a Él. Y así es los que buscan a Dios con santidad como Jacob, dice Selah. Y todos decimos, gracias a Dios porque ocupábamos un respiro. Selah significaba que había un silencio, había un momento para meditar. Toma un momento para meditar en lo que acabamos de decir, lo que implica la santidad, nuestro propio pecado, nuestro corazón impuro. Pero recordando a Jacob que recibió la bendición de Dios. Y estoy seguro que eso comienza a generar en nuestro interior una mejor forma de glorificar a Dios. Amén. Pero sigamos recordando lo que hemos dicho. Solo los de corazón puro están listos para recibir al Rey de la Gloria. Y en la última estrofa, después del silencio, ¿qué dice el texto? Alcen, oh puertas, sus cabezas y alcen sus puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, sus cabezas y alcen las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Ahora David está cambiando la imagen que está usando. Primero era creador y era fundador de todo lo que existe. Y ahora David está diciendo, Dios es un rey glorioso que viene a encontrarse con su pueblo. Y probablemente la imagen que tiene David en su mente es cuando un rey va a pelear una batalla y gana esa batalla, el rey regresa victorioso, entra por la puerta del pueblo y todo el pueblo empieza a vitoriar la victoria del rey. Y David está diciendo, en muchas ocasiones más bien, el pueblo de Israel llevó el arca del pacto, simbolismo de la presencia de Dios, a las batallas, y cuando regresaban victoriosos de esas batallas, entraba primero el arca. Y es como si David estuviera diciendo, hay un rey más glorioso que yo mismo, y es el Rey de la Gloria, el Señor de los ejércitos. Abran las puertas porque el rey viene, el rey que es poderoso en batalla, viene a nosotros. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria, Él viene entrando hacia nosotros.
Acabamos de reconocer que somos pecadores, que tenemos un corazón impuro. Y ahora David hace como un cambio en la voz y dice: alcen puertas sus cabezas porque viene el Rey de la Gloria. Y él nunca pierde sus batallas. Todos queremos estar en un reino así, con un rey que nunca pierde. Amén. Ya le he dicho a mis hijos que tenemos 2 equipos de fútbol: los Rayados de Monterrey y la selección mexicana. Y en el partido de ayer le dije a mis hijos: miren, ese es nuestro equipo, somos de México, esa es nuestra selección. Y Dani me dijo bien contenta: ay, sí, papá, porque verdad que el equipo de México nunca pierde. La regañé y le dije: vete a tu cuarto. Pero hermanos, si estás en el reino de Cristo, puedes tener la garantía que Él nunca pierde, porque Él es poderoso en batalla y Él va a vencer al final de los tiempos. Y los que se acercan a Él lo deben hacer con un corazón puro. Pero te digo algo: en la historia de Israel, David no siempre ganó, Salomón no siempre ganó. El reino se dividió y los reyes comenzaron a adorar a otros dioses. Y no siempre ganaron, al contrario, perdieron, se equivocaron. Imagínate cantar este salmo en el tiempo de David, estaría emocionante. Toda la gloria de David, todo el imperio que construyó David, este salmo quedaba de lujo. Pero imagínate cantar este salmo en el tiempo del cautiverio. Ay, qué difícil cantar este salmo, cantar ese Dios glorioso. Pero te digo algo: a diferencia de todos ellos, nosotros podemos cantar este salmo con todo el corazón, porque nuestro Rey Jesucristo es el Señor de los ejércitos, es el Señor poderoso en batalla. Cuando Jesús entró a Jerusalén, la gente lo recibió diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. El pueblo de Israel estaba esperando ese Rey glorioso. Y cuando llegó Jesús, lo identificaron con ese Rey. Pero te digo una cosa: esa escena tan bonita de Jesús entrando a Jerusalén, después se convirtió en todos pidiendo su crucifixión. Y cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dice Mateo, que pusieron una causa escrita, la razón por la que estaba siendo crucificado. Y esta razón es que este Jesús es el Rey de los judíos. Entonces crucificaron a él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrela ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y este Jesús no se parece al Rey del Salmo 24. Y este Jesús que está muriendo en la cruz del Calvario y que las demás personas se están burlando y le están diciendo: no que eras Rey de Israel, desciende de la cruz y creeremos en ti. Muéstranos tu poder. Y todos estos escribas y fariseos deseaban que Israel fuera liberada políticamente y esperaban que ese rey los liberara políticamente de la opresión de Roma. Y este es un gran conflicto, porque el Rey de Gloria está muriendo en un madero como un malhechor. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Como que el salmo ya se empieza a diluir un poco. Porque en el Salmo 24 es un rey poderoso y nadie puede contra él. Tal vez si Jesús descendía de la cruz y mandaba ángeles a destruir a todos los demás, lo hubieran proclamado el Rey de la Gloria. El problema es que ese pueblo estaba más interesado en su libertad política que en la libertad del pecado para vivir en santidad, de lo que Dios demandaba.
Y la razón por la que este Rey de Gloria está muriendo en la cruz del Calvario es justamente porque está llevando a cabo una obra para que la primera estrofa del Salmo 24 se cumpliera. Porque el problema más grande que tú y yo tenemos no es que estamos gobernados por una autoridad física en este mundo. Nuestro mayor problema es que estamos separados de Dios, que somos enemigos de Dios. De hecho, el Salmo está diciendo que solo los de limpio corazón pueden acercarse a Dios. Y lo que Jesús viene a demostrar con su poder en la cruz del Calvario es justamente quitando ese pecado de nosotros, es justamente limpiando nuestro corazón profundamente para que ahora seamos reconciliados con Dios por su muerte. Y ese es el poder más grande que hay, y por eso podemos aseverar con toda claridad y con toda honestidad que en la cruz del Calvario estaba muriendo el Rey de Gloria del Salmo 24. Nuestro Rey glorioso estaba ganando la victoria contra la maldición del pecado. Estaba probando la hiel de la ira de Dios a causa del pecado para darnos lo dulce, su perdón y salvación. Mira lo que dice Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22. En lo cual no cometió pecado Jesús, ni se halló engaño en su boca. Y quien cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como oveja, pero ahora han vuelto al pastor y al guardián de sus almas. Hermanos, el propósito principal del Salmo 24 no era centrarnos en un rey que iba a venir a liberarnos políticamente. El punto central del Salmo 24 es que solo los puros de corazón están listos para recibir al Rey de la Gloria. Y lo que Jesús estaba haciendo en la cruz del Calvario es justamente cumplir con los requisitos de Dios para tomar esa bendición, para tomar esa justicia y dársela a su pueblo, para que podamos estar cerca de Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, Jesús les dijo a sus discípulos: voy a ir a la cruz y voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. La obra en la cruz del Calvario, el poder de la cruz del Calvario se está revelando en ese tiempo y en el tiempo del Nuevo Testamento en llevar a un pueblo santo a Dios. Pero hermano, te voy a decir algo más. El Rey regresa por segunda vez. Pero en esta ocasión ya no va a venir a morir en una cruz. Ya no va a entrar a Jerusalén en un burrito. Apocalipsis 19 dice lo siguiente: después de esto oí una gran multitud del cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, ya ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían aleluya, amén. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz como una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Le digo algo: cuando Cristo regrese, va a regresar como verdaderamente, literalmente, como el Salmo 24. Va a venir con todo su poder, con toda su gloria. Va a venir a ejecutar a sus enemigos, va a venir a salvar a su pueblo. Pero la imagen que nos presenta es que va a venir por un pueblo que Él mismo preparó para que sea santo, limpio, vestidos de vestiduras limpias, de la misericordia de Dios, de cosas que no merecía nuestro corazón torcido y cochino. Es absurdo pensar que nuestro reino es poderoso. Lo que veíamos imposible en el Salmo 24, un corazón puro, manos limpias, no jurar con engaño, Apocalipsis 19 lo garantiza en nosotros. Y esa es justamente la obra que Dios está haciendo en este tiempo, santificando nuestras vidas, pero no desde la superficie. ¿Desde dónde? Desde adentro. Termino. Hermanos, solo los de corazón puro están listos para recibir al Rey de la Gloria.
Hermano, si tú has creído verdaderamente en el Evangelio de Jesucristo, hay dos realidades en tu vida. La primera es que el pecado en nuestra vida está en nuestro corazón sucio, está en nuestra alma envanecida. Ninguno de los que estamos aquí sale ileso de una evaluación tan profunda de Dios. Pero la segunda realidad es que si tú realmente has creído en el Evangelio de Jesucristo, la obra del Rey de Gloria del Salmo 24, el poder del Rey de Gloria se vio en la cruz del Calvario, no solo perdonándote, sino santificándote para encontrarse contigo cuando Él regrese. Hermanos, la vida en una santidad verdadera es posible no por tus propias obras o por las mías, sino por la obra activa de Dios, por los medios de Cristo en la cruz del Calvario y a través del Espíritu Santo en medio de nosotros. Tal vez tú y yo estamos viviendo de una manera religiosa, mediocre, con amargura, con hipocresía, con superficialidad. Pero yo quiero rogarte que te arrepientas. Deja de sentir las cosas que le has dado cabida en tu corazón para sentir. Que te arrepientas de lo que a tu alma muchas veces se eleva con vanidad, al engaño y a las mentiras con las que vivimos. La mayor aplicación que podemos tener a este pasaje es tener una disciplina espiritual de confesar nuestros pecados. Pero quiero decirte lo siguiente, y estoy terminando. Muchas veces confesamos lo que hacemos, y está bien. Pero según la verdad del texto, necesitamos aprender a confesar lo que sentimos, lo que aborrecemos, a lo que le damos cabida en nuestro corazón. Y ahora, con esto no estoy diciendo que nos cuentes a todos tus problemas. No todos tenemos que saber lo que pasa en tu mente. ¿Se imagina? Si pudiéramos leer la mente de todos, Dios mío. Pero tampoco tienes que hacerlo solo. Si ocupas ayuda y dirección, siempre están los pastores, hay hermanos en la fe, maduros que pueden apoyarte. Pero yo te quiero compartir algo que yo hago y que posiblemente tú lo puedes hacer también. La forma en la que yo practico esto es saliendo a caminar. Por mucho tiempo. Y cuando voy caminando, voy hablando en mi intimidad con Dios y realmente le estoy pidiendo perdón a Dios por las cosas que he sentido. Le pido perdón a Dios porque mi alma ha idolatrado cosas y necesito que me haga urgentemente libre. ¿Te digo algo? ¿Los borrachos pueden dejar de tomar sin Cristo? Sí. Hay muchos planes para ayudar a ellos. Las personas en adicción también. Las personas con matrimonios difíciles pueden mejorar la comunicación. Sí, hay terapias para eso. Pero lo que nadie puede hacer es limpiar el pecado de un corazón. Y cuando vemos la Biblia y entendemos que la demanda es que solo los de limpio corazón están listos para recibir del Rey de la Gloria, la mayor aplicación que encontramos es que esta semana busca un tiempo para orar a Dios, para que Él te permita saber qué cosas le estás dando cabida en tu corazón y crear esto una dinámica constante. Arrepiéntete constantemente de lo que tu corazón siente. Arrepiéntete constantemente de lo que le estás dando lugar en tu corazón, porque eso después se comienza a ver en el exterior. Y hermanos, recordemos el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Sión? ¿O quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni juega con engaño. Ese recibirá la bendición de Dios. Tal es la generación de los que lo buscan. Así es la generación de los que lo buscan, de los que buscan en su rostro como Jacob. Pero después alcemos nuestra mirada, porque el Rey de Gloria viene a nosotros. Alzaos vosotras puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová fuerte y poderoso en batalla. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor Jesucristo. Él es el Rey de la Gloria. A Él nos debemos y a Él pertenecemos. Padre, gracias por tu palabra. Perdona nuestros corazones. Sigue haciendo una obra de santificación en nuestras vidas desde el interior. Sigue formando en nuestro corazón el carácter de Cristo. Ayúdanos a lidiar con las motivaciones incorrectas.
susténtanos en tu gracia. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria. Tú eres dueño de todo, tú puedes demandar lo que tú quieras. Pero también eres soberano y poderoso para darnos eso que ordenas. Bendice a tu pueblo, Señor, y guíalo en la santidad. En Cristo Jesús.